Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras, en el idioma mujeño trinitario, con la traducción correspondiente. ¿Qué tal? En pleno febrero, con poca agua en estos días, aunque todavía falta marzo. Feriado largo por el carnaval. Este fin de semana tendremos oportunidad de salir a otra parte. ¿Listos? Empezamos el espacio cultural Sache Mojos. Consagración de diáconos. En la Iglesia Católica del Beni hay ambiente de felicidad. 2 diáconos permanentes fueron ordenados. Los nuevos servidores de la Iglesia Católica, Julio René Rivera Paniagua, de Trinidad, y Roberto Carlos Imopoco Ecero, de Baures, sintieron en su cabeza las manos del obispo. Fue para ordenarlos como diáconos permanentes. Eso fue el sábado 7, hace una semana, en una solemne Eucaristía en la Catedral de Trinidad. Ellos dos, Rubén y Roberto Carlos, son integrantes ya de la jerarquía católica, pero con un rango inferior al de sacerdotes, diáconos permanentes. Los diáconos permanentes pueden ser personas casadas. Tienen atribución, según la ley de la Iglesia, de realizar tareas de evangelización, de bautizo y de asistir al sacerdote en la misa, entre otras funciones. La ordenación en este caso estuvo a cargo del obispo, Monseñor Aurelio Pessoa. Lo mismo que los sacerdotes y obispos, los nuevos diáconos permanentes recibieron su ordenación postrados de bruces ante el altar. El obispo en esa ocasión les recordó que su misión es convertirse en promotores del bien verdadero, como propugna la Iglesia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la semilla produzca los frutos que Dios quiere, dijo Monseñor Aurelio. El obispo les dijo estar seguro de que en el nuevo ciclo que comienza para ellos serán acompañados por sus familias, por sus hermanos y por sus amigos. Felicidades a Julio Rivera Paniagua y a Roberto Carlos Imopoco Ecero. Julio de Trinidad y Roberto Carlos de Baures. La flauta y el violín. Un concierto especial pudimos presenciar esta semana en Trinidad. Concierto de violines y de flautas y violines. Instrumentos que son manejados, en este caso fueron manejados por puros jovencitos, desde 9 años. Estos chicos alegraron el salón de la Pastoral Social Cáritas en Trinidad. Fue medio centenar de jóvenes de 12 comunidades diferentes que aprendieron en 10 días técnicas para interpretar estos 2 instrumentos, el violín y la flauta. Ellos llegaron del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, el Tipnis. El más chiquitingo, Tiago, de 9 años, y los mayorcitos solo fueron 3, 30 y pico, quizá 40 años. Durante 10 días, les dije, chicos y chicas recibieron entrenamiento de maestros, profesores del Instituto de Formación Artística de San Ignacio, más conocida como la Escuela de Música. Al final de su entrenamiento, los muchachos dieron un concierto como su examen final. Escuchemos una parte.
La capacitación de violinistas y flauteros correspondió, como les dije, al Instituto de Formación Artística de San Ignacio. Fue el taller número 11 de un ciclo que comenzó hace 11 años seguramente y que fueron dedicados todos los talleres exclusivamente a comunidades del TIBNIS, del Parque Nacional Isíburo-Sécuri. Los guías fueron los docentes de la Escuela de Música. Fue realmente una grata velada para los pocos que llegamos hasta Cáritas. La flauta y el violín son instrumentos clásicos en la música en las comunidades indígenas del norte de Bolivia. Y el violín es tradicional también desde la época colonial. Es parte de la tradición, de la tradicional bombilla que anima las fiestas patronales en esta región del país. Felicidades a los muchachos del TIBNIS y a la Escuela de Música de San Ignacio por este nuevo logro. Rincón poético. Hace pocos días se ha recordado el aniversario de la fundación de Cobija, la capital de Pando. 120 años desde que se fundó Cobija. En honor a ello, compartimos un poema dedicado a la Perla del Acre. Ciudad Perla. La Perla del Acre, hoy Cobija, ciudad de mil encantos, ejemplo de vigor y de belleza, zona pura de verde refulgente, majestuosa en la cuenca milenaria, de gigantes ríos, lagos, arroyos y vertientes que llevan en su canto la pureza, de la savia que alimenta el espíritu gigante de la América morena que le brindó su nombre, Amazonas. Ciudad Perla, poema de Elsie Alpiri Vaca, desde Cobija. Gracias, Elsie, por estos versos tan bonitos. Carnavales en Villavella. Eran apenas 2 comparsas, y era distinto, pero era carnaval. Desde Guayaramerín, Dorian Arias rememora el carnaval que se vivía en Villavella hace 50 años. Historias de carnaval. Era a un niño allá por los años 59 o 60, cuando vi gentes que se divertían en lo que luego supe que era la fiesta del carnaval. En la ahora histórica Villavella, en la provincia de Bacadíes, se agrupaban bandos de gentes, unos llamados los pico de plancha y otros los misturados. Con estos últimos compartí mucho más, porque ahí estaban mis padres. Eran comparsas. Los misturados, funcionarios de aduana y potentados comerciantes de goma, pieles, que venían de Riberalta, Cachuela Esperanza, Vila Mortiño, lado brasileño, ocasionalmente se encontraban en estas fiestas. Los pico de plancha, vecinos del mismo pueblo de Villavella, que moraban en su mayoría en la margen del río Beni y otros del río Mamoré, que si me acuerdo de nombres, de algunos quizás, la familia Snyder, los Novoa, Ricardo Guardia, Hernán Santa Cruz, mi padrino, familia Justiniano, los Llagne, excelentes pescadores, los Aldías, también pescadores y cazadores, la familia Arias, Saucedo, Montero, como dije, de los que me acuerdo. Todos en labores propias de pesca, caza, colecta de castaña, maderas, navegantes de las embarcaciones de la Casa Suárez,
de los motores El Mojos, San Edmundo, el Bacadíes, pero todos ellos sabían divertirse en la época del carnaval y cuando podían hacerlo en otros tiempos. Pero particularmente estoy hablando de los carnavales. Recuerdo que los misturados lucían camisas floreaditas, los varones con fondo azul y las mujeres con un fondo rojo, pantalones blancos. Ya los pico de plancha lucían camisas de satén, una tela muy brillosa, satén amarillo y pantalón blanco. Mi mamá, que servía pensión en Villavella, preparaba las comidas del baile y para embriagarse, ¿sabe qué tomaban? Chicha fermentada, no patacada, chicha fermentada, que mi mamá, con tiempo de varios días, depositaba en cántaros, que en mis curiosidades vi cómo hervía este producto fermentado. También consumían cerveza, que servían en botellas verdes, traídas en motores, primero a Guayaramerín, Cachuela Esperanza por tierra y vía fluvial hasta Villavella. Salían a bailar por las tres únicas calles de Villavella, una en la costa del río Beni, la otra en el río Mamoré y una transversal que unía los barrios de La Loma y el urbano administrativo. Recuerdo dos mujeres, una de nombre Aranga, muy hermosa, por su belleza muy buscada, codiciada, reina de los misturados. Y la otra dama, la Choca Mejía, venida de Riberalta. A los brasileños les gustaba el carnaval en Villavella, por esa alegría que no podían tener ellos en su propia tierra Villamortiño. Don Expedito, potentado comerciante brasileño, siempre lucía de blanco, y cuando él venía a carnavalear a Villavella, distribuía entre los comparceros antifaces, sombreros y los entonces afamados lanzaperfumes. Eran unos envases de vidrio de unos 10 centímetros de alto y al grosor de, diríamos, de unos 2 centímetros de diámetro. Muy olorosos, fraganciosos, y con eso chilleteaban durante el baile. Las reses para los churrascos con carne vacuna, ¿saben? Eran traídas del puesto ganadero Las Niguas, cerca a Cachuela Esperanza. De allí traían las reses, no más de 2 o 3 reses que pude ver en esa ocasión. Y también recuerdo que entre las reses para los churrascos, también en Villavella estaban los comparceros disfrutando de carnes de cerdo y de chivo, que mucho había en esa región, los chivos, particularmente en Villamortiño, en donde llegaba el tren de Portobelo rumbo a Guajaramerín. La digestión de todo lo que consumían, bebidas, comida y cansancio, era en base a la música de un bandoneón y la orquesta de don Balbino Morón, que lo llevaban de Guayaramerín. Y habían ya en ese entonces tocadiscos a pilas y que se escuchaban marchiñas tradicionales de Brasil. Aires de nuestro folclore oriental también se escuchaban. Y también de cuando en cuando unas guitarreadas. Cuando ya estaban chupadingo, los miraba yo con sus guitarras. Claro, les he contado lo que mi mente retrotrajo con recuerdos de mi infancia y lo comentado por mi mamá, doña Lina Montero Gómez, cuando ya joven yo le preguntaba de esos tiempos sobre los carnavales en la otrora poderosa Villavella, cúspide geográfica del Beni. Los misturados significa una mezcla idiomática brasileño-español que quiere decir los combinados,
y por su composición social de la comparsa, porque eran entre brasileños y bolivianos, y los pico de plancha en el doble sentido de calentura y alegría, pero todos ellos oriundos, nativos de Villavella. Calendario histórico regional. Este es un sector especial aquí en Sachemojos dedicado a recordar algunos hitos en la historia regional. ¿Empezamos? Calendario histórico regional, año 1958, 14 de febrero. Llega a Bolivia en visita oficial el hermano superior general de la Salle, Nicet Joseph, de nacionalidad francesa. En la comisión de bienvenida está el obispo del Beni, Carlos Anasagasti. De inmediato, Monseñor Anasagasti le plantea construir un colegio de la Salle en Trinidad. El superior ordenó al hermano visitador Genacio María que estudiara la propuesta. Ese mismo año, el Instituto de la Salle aprueba el plan y se inicia la construcción del edificio. Dirige la construcción el obispo Carlos Anasagasti, con ayuda de varios sacerdotes de la orden franciscana. El Colegio La Salle de Trinidad inició actividades regulares en 1962. Calendario histórico regional, año 2007, 14 de febrero. Los gobiernos de Bolivia y Brasil firman un acuerdo para la construcción de un puente sobre el río Mamoré entre Guajaramirim y Guayaramirim. El documento apunta a iniciar el estudio de los asuntos relacionados con el proyecto, que es emergente del Tratado de Petrópolis de 1903. El acuerdo fue firmado en Brasilia. Fue homologado por una ley boliviana en julio del año 2008. Entre las acciones se incluye el estudio de la infraestructura necesaria y sus respectivos accesos, y así como el establecimiento de un sistema integrado de paso de frontera. Calendario histórico regional, año 2008, 14 de febrero. El desborde del río Acre inunda la ciudad de Cobija, en Pando, y la vecina Epitaciolandia, en Brasil. Las constantes lluvias de temporada en las nacientes peruanas del Acre elevan su cauce hasta cubrir un centenar de viviendas ubicadas en la ribera. Calendario histórico regional, año 2017, 14 de febrero. Fallece en Trinidad María Magdalena Hurtado Rodríguez, más conocida como Macacha Hurtado, propietaria del restaurante Macondo, ícono del mundo artístico, donde actuaron cantantes locales, nacionales y extranjeros. En las décadas de los 60, 70 y 80, Macondo fue el escenario para los Taitas, los Catedráticos, los Diablos Rojos, el Trío Oriental y muchos artistas venianos. Al conocido local llegaron Zulma Yugar, Gladys Moreno, Oscar Roca, Memo Arce y la orquesta Swing entre muchos. También hicieron escuchar sus voces e instrumentos el trío Los Panchos, Manolo Otero, Leonardo Fabio, Leo Dan, Yango, Sabú, Rabito, los Tucutucu, etcétera, etcétera. Macacha fue distinguida por el gobierno municipal de Trinidad. Calendario histórico regional, año 2025, 14 de febrero. Hallan el cuerpo sin vida del indígena Francisco Marupa en el Parque Nacional Madidi. 2 días antes su familia había denunciado su desaparición. La central indígena del pueblo Leco de Apolo denuncia que la víctima era un sabio y guardián del Madidi. El indígena murió por un traumatismo encéfalo-craneano en Suchaco, en un afluente del río Beni. Acusan al indígena chimán Julio Lero Sánchez de ser el autor del crimen. En las diligencias aparece como sindicado el nombre de Julio Lero Tayo. El presunto homicida desata pugnos entre 2 grupos que reclaman propiedad de la comunidad Toregua en el departamento de La Paz, en la que existen cooperativas extractoras de oro. Calendario histórico regional, año 1560, 15 de febrero. El virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, crea la provincia Mojos y fija su jurisdicción. Algunos autores afirman que abarcaba todo el este y norte del actual territorio de Bolivia. En 1771, cuando se describe el obispado de Santa Cruz, se definen los límites de la provincia Mojos. En el norte de Santa Cruz
conforme al curso de los ríos Mamoré, Itenes, Oguaporé y el río Beni. En ese territorio se ubican los partidos de Mojos, Baures y Pampas. En 1977, en el Tratado de San Ildefonso, se precisan los límites de Mojos. En 1825, la provincia Mojos es dependencia religiosa de Santa Cruz. Calendario histórico regional, año 1995, 15 de febrero. Renuncia al cargo de presidente del Comité Cívico del Beni el médico Gastón Medrano Áñez. El dirigente abandona el cargo por desavenencias con Moisés Chiriquí Bejarano, presidente del Comité Cívico de Trinidad. Chiriquí reclamaba la dimisión de todo el directorio cívico departamental. Medrano, especialista en pediatría, había sido reelegido como titular en un congreso cívico departamental. Chiriquí, militar jubilado, fue después diputado por el Beni y alcalde de Trinidad por 4 gestiones consecutivas, siempre en listas de Acción Democrática Nacionalista. Calendario histórico regional, año 1908, 17 de febrero. Nace Ademar Bravo Monasterio en la ciudad de Los Santos Reyes, provincia boliviana. Estudia primaria y secundaria en Trinidad. Participó en la Guerra del Chaco, en el escuadrón Mamoré junto a otros benianos. Falleció en combate el 2 de septiembre de 1934, cuando iba a reforzar la 4ª división comandada por Carmelo Cuellar Jiménez. Fue ascendido al grado de subteniente en forma póstuma. En su honor se bautizó una unidad educativa en Trinidad. Calendario histórico regional, año 2025, 18 de febrero. Fallece Ernesto Noé Tamo, uno de los líderes de la marcha indígena de 1990. La marcha por el territorio y la dignidad, como es su título principal, se inició en Trinidad y terminó en la ciudad de La Paz. Calendario histórico regional, año 1941, 19 de febrero. Se crea la Junta de Obras Públicas del Beni, mediante Decreto Supremo 9952. La Junta está presidida por el prefecto del departamento. El decreto fue firmado por el presidente Enrique Peñaranda. En la década de los 70, las juntas se convierten en Comité Regional de Obras Públicas. Años después surgen las corporaciones de desarrollo regional. Estas corporaciones fueron disueltas en el año 1995 con la Ley de Descentralización Administrativa. Esta ley transfirió las obligaciones a las prefecturas del departamento. Calendario histórico regional, año 1989, 19 de febrero. El presidente Víctor Paz Estenssoro firma la Resolución Suprema 2058-62, que declara necesidad regional y social el reconocimiento, asignación y tenencia de áreas territoriales en favor de grupos selvícolas y comunidades indígenas. Días antes, el presidente había recibido en audiencia a un grupo de dirigentes indígenas del Beni. Al año siguiente, en agosto de 1990, se efectúa la Marcha por el Territorio y la Dignidad de los pueblos indígenas de Tierras Bajas, desde Trinidad hasta La Paz. En septiembre, el presidente Jaime Paz firma el decreto 22609, por el que reconoce un territorio propio al pueblo indígena Sirio-No, el primero en conseguir eso en el país. Calendario histórico regional, año 2014, 20 de febrero. Una torrencial lluvia obliga a los habitantes de Trinidad a realizar tareas manuales de protección del dique contra inundaciones de la ciudad. La circunvalación registró fisuras debido a la excesiva humedad causada por el rebalse de los ríos. En las palquitas del arroyo San Juan se midió 156,005 metros sobre el nivel del mar, mayor en 26 centímetros al de la plaza principal, lo que hizo temer una catástrofe. Centenares de trinitarios ayudaron a los bomberos municipales a colocar bolsas de arena encima del anillo para evitar el ingreso del agua a la ciudad. La acción comunal congregó agentes de toda condición y se concentró en el este y el sur del dique, donde el agua empieza a superarlo. Los sacos de arena agregan altura al terraplén que había levantado la alcaldía días antes. En el interior del anillo, el pluviómetro registró
150 litros por metro cuadrado, que anegaron calles y avenidas. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojo. Cobija, un símbolo nacional. De los 9 departamentos de Bolivia, Pando es el que se fundó después de muchos años después de la independencia. Pando fue creado en 1938. El departamento Pando tiene por capital a la ciudad de Cobija. Cobija, a su vez, fue fundada a comienzos del siglo XX, exactamente un 9 de febrero de 1906. La ciudad de Cobija tuvo un antecedente. Antes era un puerto en la orilla derecha del río Acre y fue un puerto importante. Funcionó como un eslabón en la explotación y exportación de goma. Sobre el surgimiento de Puerto Bahía, como se llamó Cobija antes, conoceremos un poco más hoy en la entrevista de Sachemojos. Para ello, invitamos al abogado Jesús David Torrico Mesa. Jesús David es hijo del compositor José Torrico Valencia, el autor de Pandinita, esa canción. Chucho Torrico, como le dicen en familia, es un apasionado por la historia y la literatura. Él es presidente del Comité de la Cultura Pandina. Nos atiende desde Cobija por una conexión virtual. Quiero dar la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, que él es Jesús David Torrico Mesa, él es abogado, él es presidente del Comité de la Cultura Pandina. Chucho, bienvenido a Sachemojos. Muy buenos días, Juan Carlos. Un placer, un verdadero placer de estar en tu programa de Sachemojos, que tienes una bastante audiencia a nivel nacional, lo cual es un orgullo para mí estar en este programa y dar a conocer algunos datos históricos de la Fundación de Cobija. Exacto. Para comenzar, como Cobija es el nombre actual, esa es la consecuencia de otra fundación, más bien de la fundación que se llamó Puerto Bahía, del que se llamó Puerto Bahía. Y lo fundó un señor Enrique Fernández Cornejo. ¿Quién era don Enrique Fernández Cornejo para comenzar? Ya, bueno, en esa época el general Pando era el presidente, ¿no?, de nuestro estado boliviano, donde delegó funciones al teniente coronel don Enrique Fernández Cornejo para que funde la ciudad de Cobija en el territorio nacional de Colonia, que lo fundó la ciudad de Cobija justamente un 9 de febrero de 1906. ¿No? Que entonces fue la delegación que le dio el presidente José Manuel Pando a este teniente coronel para que funde la ciudad de Cobija, fundándola en esta fecha. Correcto. Allá sabemos entonces, Enrique Fernández Cornejo era el representante presidencial en el territorio nacional de Colonias. ¿Cuánta población tenía Puerto Bahía en ese año 1906? Mire, los datos varían, ¿no? Ya que hay algunos historiadores, vos sabes que cada historiador tiene, ¿no?, su manera de investigar, pero se calcula que en esa época más o menos tenía unos 2.000 habitantes, que se fue aumentando hasta que cuando ya se fundó el departamento de Pando en 1938 con la capital Cobija, bueno, ya aumentaron, ¿no? Porque era muy importante aquí Puerto Bahía antes y luego la capital Cobija. Era un lugar muy importante, estratégico, por el tema del auge de la goma, ¿no?, del caucho que otros llaman. Por lo tanto, más o menos se calcula que en esa época tenían unos 2.000 habitantes, más o menos. Bueno, 2.000 habitantes, claro, tenía mucha actividad y precisamente por eso, ¿qué había de actividad? ¿Qué empresas, qué tiendas tenía Bahía como puerto fluvial? Porque es Ya, mira, Juan Carlos, te voy a dar más o menos un resumen de aquellos años. En el año de 1902,
El noroeste de Bolivia se llamaba Territorio Nacional de Colonias, nombrado mediante un decreto supremo el 8 de marzo de 1900. Eso fue durante hasta la creación del departamento de Pando, como lo dije anteriormente, un 24 de septiembre de 1938. No existían instituciones de ningún tipo en este territorio. El general José Manuel Pando en el año 1899, 1904, determinó la creación de delegaciones para que se asentaran en diferentes puntos de la región colonial en esa época, así para precautelar los bienes del Estado con organizaciones llamadas aduanillas, ¿no? Entonces, la primera se instaló en la localidad de Villavella, muy cercana a la ciudad de Riberalta, en el Beni, sirviendo de control de la salida de la producción gomera de esa época, que salían en grandes navíos hacia los mercados extranjeros, Juan Carlos. En aquella época, en 1900, los nacionales y extranjeros que no conocían la región se dirigían a estas tierras como el país de la goma, otros le llamaban la zona del Dorado, y por último decían que aquí se encontraba el famoso Gran Paitití, porque concebían las riquezas de la región que eran parte de la región mojeña, ¿no? Ligadas, inexploradas e inexplotadas en esa época. Era tal el descuido del gobierno de ese entonces que los nombres de las maravillas, las maravillosas tierras del Acre, la declaración de territorio nacional de colonias del noroeste boliviano, fue solamente una cosa figurativa, Juan Carlos. No es como para decir que el gobierno desde esa época ya se encargaba de los problemas de esta zona. No, no fue así, fue solamente un tema figurativo, porque nunca fue incorporado a la constitución política del Estado, donde se pudiera dar el valor legal de existencia de estas tierras, Juan Carlos. Ajá, pero sin duda la actividad gomera ya estaba en su auge prácticamente porque había empezado como 30, 40 años antes y duró buena parte del siglo XX. Bueno, fundado Puerto Bahía, tenía ya una atención por lo menos parcial, quizá inicial. Tengo un dato de que en 1906, en noviembre, después ya de que estaba formalmente instituida la población, llegaron dos funcionarios, un médico y un farmacéutico, el médico portugués y el farmacéutico brasileño. ¿Qué hicieron estos profesionales? ¿Instalaron un hospital, un puesto de salud? ¿Qué hicieron? ¿Que se conoce algo? Mira, respecto a este tema, Juan Carlos, en la literatura que tengo, no he encontrado, podría decir que no encontré casi nada al respecto, ¿no? Pero es de suponer que en esa época, y como en cualquier época, la salud y la educación siempre fue un tema de Estado, ¿no? Entonces yo creo que estos dos señores, cuando llegaron, se dedicaron exclusivamente al tema de salud, ya que en esa época realmente estábamos totalmente abandonados por el Estado. Y bueno, el tema del beriberi era algo realmente grande, ¿no? Mucha gente ha muerto por ese tema, justamente las personas que llegaban de allá del centralismo o del andinocentrismo se han quedado por acá porque han muerto justamente por esta plaga del beriberi. Y estos dos señores, por supuesto que no creo que hayan hecho algún hospital, ¿no? Porque como te digo, cuando ya se formaron, ya se conformó el nombre de Puerto Bahía, recién ya le dieron importancia, no el gobierno nacional, sino los extranjeros que llegaban de Europa, de Asia, qué sé yo, de todas otras partes del mundo. Y con decirte que el gobierno nunca erogó gastos acá en esto desde el territorio nacional de Colonia, sino más bien éramos nosotros de acá, el territorio nacional de Colonias, después con su capital Cobija y ahora el departamento Pando, bueno, ahora no tanto, pero antes el territorio nacional de Colonias fue el que se encargó de mandar
mucho dinero a las arcas nacionales. Inclusive podemos decir que con estos ingresos que teníamos acá en la época de la goma, el Estado pagaba a todos sus funcionarios públicos con la plata que se mandaba de acá, del territorio nacional de Colonia. Y eso, todo lo que hubo acá fue gracias a todas las personas que venían a los extranjeros, que vinieron a radicar acá, formando sus empresas, tanto comerciales como, bueno, de todo tipo, ¿no? Porque había bastante movimiento en esa época. Yo hablándote personalmente del 1963, que fue una de mis primeras casas que tuvo mi padre acá, cerca al puerto donde era la zona, el puerto libre en esa época, y en esa época fue el puerto Bahía. Ahí a unos 200 metros está mi primera casa. Y mire, yo te digo que en esa época del puerto libre he visto personalmente los navíos que llegaban de alta mar, también esas embarcaciones grandes llamadas chatas de 2, 3 pisos, donde mi primer viaje, y estoy muy orgulloso y contento de haber estado en esa época, mi primer viaje a Río Branco, Juan Carlos, fue en una chata de esas de 3 pisos, donde duraba 3 días el viaje de bajada en el río Acre, porque ellos navegaban durante el día hasta las 6 de la tarde, donde les tocaba a las 6, ahí pernoctaban. Al otro día a las 6 de la mañana otra vez partían y demoró 3 días el viaje. Pero te cuento que el movimiento en esa época era grande. Imagínate en esa otra época donde no había, venían de alta mar arriesgando la vida, qué sé yo, y se ve que la cantidad del comercio era tan grande que se arriesgaban y venían navíos muy grandes desde alta mar hasta este puerto Bahía, ahora Cobija. Claro, estamos imaginándonos, mientras yo te escucho, imagino que, como decíamos, el auge de la goma provocaba este movimiento y Puerto Bahía se convirtió en un principal porque era el puerto de donde salía la mayor cantidad de goma ya en esa época. Y Puerto Bahía, o sea, el río Acre, está sobre el río Acre y tenía comunicación casi expedita por el río hasta el Amazonas y hasta el Atlántico. Pero bueno, y por eso precisamente se ha debido desarrollar esa actividad comercial. La pregunta siguiente es, don Enrique Fernández Alonso, el teniente coronel, como militar, seguramente se encargó de hacer ciertas acciones de desarrollo urbano. ¿Qué se sabe? ¿Qué hizo, además de un cuartel, de una oficina de la Delegación Nacional? ¿Qué hizo como para que se desarrolle la ciudad ya como Puerto Bahía? Ya, Juan Carlos, mira, este cambio de nombre que fue ordenado por el general José Manuel Pando, delegado a don Enrique Fernández Cornejo, y el cambio de este nombre de Puerto Bahía a Cobija, en 1908 fue ordenado, aparte del general Pando, a través del ministro de Colonización y Cultura, que se llamaba don Manuel Vicente Vallivian. Claro. Y su causa principal fue evitar, el cambio de nombre fue para evitar la confusión logística que había en esa época, ya que el Estado brasilero también tiene un estado llamado Bahía, y con el Puerto Bahía había bastante confusión en cuanto a la entrega de mercaderías que venían desde Europa. Muchas veces se han equivocado y lo han mandado al estado de Bahía. Es por esa razón que hubo este cambio del nombre a Cobija, y también en honor a las tierras perdidas en la Guerra del Pacífico, donde había una ciudad denominada Cobija. En honor a eso se le ha puesto el nombre de Cobija al Puerto Bahía. Para graficar más o menos este periodo, se destaca mucho la actividad fluvial. El río Acre y sus afluentes eran como unas verdaderas carreteras en la época, ¿no? Con mucho tráfico de embarcaciones donde transportaban las bolachas de goma, que ese es el nombre original de la goma, en bolachas en forma de unas pelotas grandes, pero muy pesadas, ¿no? Que venían desde las barracas gomeras hasta los puertos de exportación. Venían los barcos de vapor y batelones bastante grandes que conectaban
la zona con el Atlántico. De alguna manera, no había otra manera de sacar, ya que imagínate, en estas alturas que somos 2026, no tenemos una buena carretera para que llegue a Cobija. Imagínate en esa época, el 1900, que era la selva virgen, sabe Dios qué clase de bichos no habían, entonces era imposible. Toda la comunicación era por vía fluvial y por eso se dice que eran las carreteras de la época, ¿no? Donde se compartía con los ríos pequeños, los batelones y canoas. Mientras más grande el río, más grandes las embarcaciones. Mientras más pequeñas, bueno, ahí ya venían las canoas llenitas de bolachas que las ponían alrededor de la canoa, porque no podían meter mucha bolacha, ya que con unas 2, 3 bolachas la hundían la canoa. Entonces, ellos hacían, por decirte, un amarre alrededor de la canoa, donde podían meter, no sé, de acuerdo al cauce del arroyo en esa época, tal vez unas 40, 50 bolachas para bajar y llegar hasta el río Acre, ¿no ves? Y así venían como callapos, ¿no? Pero callapos de bolachas de goma, no de balsa. Wow. Entonces se las ingeniaban. La cosa era sacar esa producción porque era bastante. Y esos compromisos, pues, había que cumplir porque venían los navíos de alta mar con bastante mercadería y no podían volverse vacíos, tenían que ir cargados con bolachas de gomas y eran miles y miles de toneladas. Por eso es que te digo que la afluencia de personas europeas en esta región fue cuando se fundó ya Cobija en el 1938, ya era una ciudad cosmopolita, y mucho antes, cuando Puerto Bahía ya era una ciudad cosmopolita, era gente de todas partes del mundo, y aquí en la región más eran los autóctonos, ¿no? La gente indígena y los siringueros que hacían que la población llegara solamente a 2.000 personas, ¿no ves? En esa época, pero que hubo bastante afluencia de gente del extranjero, de Europa, de Asia, Turquía, qué sé yo, de todos lados, fue bastante. Inclusive, hasta dónde era el descuido del gobierno nacional, que no había la moneda nacional, no se conocía. Aquí nuestra moneda nacional era las libras esterlinas, el oro Mm. puro. Entonces, imagínate vos la cantidad de movimiento que hubo en esa época, ¿no? Ya que estos barcos y batelones que llegaban de alta mar se conectaban, ¿no? En los puertos, y el puerto era justamente el puerto Bahía en esa época, donde la influencia de la Casa Suárez, la mayor influencia fue la Casa Suárez, con una inmensa maquinaria comercial y logística que controlaba gran parte de la producción del comercio, ¿no? Del comercio gomero. Por eso es que don Nicolás Suárez fue el varón de la goma, llamado el varón de la goma en Londres. ¿Por qué? Porque era, como decimos vulgarmente, el taita, era el conocedor, era el explorador, y fue el que más invirtió en la guerra del Acre. ¿Por qué? De ahí viene la otra parte de la historia. Cuidando sus beneficios personales, ¿no ves? Pero que Claro, había claro que sí. mucha afluencia de gente extranjera con las libras esterlinas, era realmente maravillosa. Yo al leer, uno se imagina, ¿no? Cómo era la Ujú. época. Y como te digo, yo que conocí el 63, ese movimiento que ya no hay ahora como en esa época. Chucho, realmente con lo que hablas, con lo que relatas, la imaginación vuela. Y una de las cosas que me despierta curiosidad, cuando hablabas del puerto mismo, hasta donde se sabe cómo era el puerto, llegó a desarrollarse como una instalación adecuada para el atraque, para la carga, para el descargue de la goma y de las mercaderías que importaban los comerciantes. Mira, no así tanto, Juan Carlos, no así tanto como uno se podría imaginar, ¿no? Mirando ahora los puertos modernos, ¿no? Pero el río daba ciertas condiciones, ¿no? Ya que el río Acre en esa época, y lo conocí, como te digo, era caudaloso, tenía bastante caudal, donde imagínate que venían navíos de alta mar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya una canoa ya es difícil en tiempo seco que se transporte porque han desbordado, han desmontado todas las orillas y se llenó de arena el río, ya no hay ese cauce que tenía antes.
Yo conocí todavía ese río Acre donde no habían playas, era como el río Manuripi que tenemos, que es puro selva alrededor, no hay playas. Entonces se adaptaba. No habían puertos modernos, ¿no? Pero se adaptaban ellos, donde se estableció, ¿no?, la primera delegación administrativa y financiera, donde construyeron oficinas para el control justamente del comercio gomero, utilizando, ¿cómo te podría decir?, embarcaciones del mismo estado en el río Acre, con presencia de funcionarios de la aduana y militares que también en esa época lograron asentar una guarnición militar justamente para precautelar y demostrar que había soberanía boliviana en estas tierras. Entonces los militares ayudaban. Se fundó justamente esa primera guarnición militar y con esto se podía mantener la soberanía, ya que al frente siempre hemos tenido ese coloso llamado Brasil, pero que a partir de ganar la guerra del Acre, pese a haber perdido mucho territorio, pero desde donde empieza Bolivia, que se llama Cobija, nunca más hemos tenido esos problemas y por eso digo que los cobijeños somos los mejores patriotas bolivianos, porque no hay el gigante que se llama Brasil que nos ha invadido más a partir de esa época y donde nosotros mantenemos esa soberanía nacional frente a ese coloso. Y bueno, y te digo de que el gobierno, te vuelvo a repetir, el gobierno nunca erogó gastos en estas tierras. Y ese fue un gran problema. Y hasta ahora mucho peor con estos 20 años de atraso que hemos tenido. Estamos pasando una crisis realmente grave, muy grave. Y bueno, por lo menos queda la satisfacción de que en esa época hubo tanta bonanza y que tuvimos la dicha de mantener al Estado boliviano con dinero de la goma en grandes cantidades, así como Potosí en su época también lo hizo, pero como siempre, los dos departamentos olvidados, Potosí y Pando, bueno, esa es cosa del Estado, ¿no? Porque lamentablemente hasta ahora nadie se acuerda del departamento Pando. Gracias, Chucho, por toda esta relación. Y a propósito de mantener, de atender desde el gobierno nacional a esa parte de lo que era territorio nacional de colonias, tengo una pregunta. En un informe he leído que el, el delegado solicitaba cosas, materias, mobiliario, cosas para las oficinas de la Delegación Nacional en Cobija directamente a Londres. ¿Por qué él tenía que pedirlo a Londres? ¿Por qué no le pedía al gobierno nacional? ¿Por qué no le pedía a La Paz, que ya estaba el gobierno en el territorio paceño? ¿Cómo es que él financia ese sostenimiento de sus oficinas en Bahía a través de pedidos a Inglaterra? Así es, Juan Carlos. Como te digo y te vuelvo a repetir, el gobierno nacional nunca se preocupó por nosotros en estas tierras. Entonces, ¿qué hacían las autoridades de la época? Había más contacto con Europa, más claro en Londres. No te digo que en Londres le llamaron el varón de la goma a don Nicolás Suárez. Entonces, don Nicolás Suárez era como el presidente de estas tierras, de estas pequeñas tierras, ¿no ves? Lo que decía don Nicolás Suárez, Londres inmediatamente lo atendía. Y a don Nicolás Suárez le salía más fácil, pues, solicitar a Londres que solicitar al gobierno nacional, ya que no tenía ni siquiera los medios para llegar a destino, en cuanto que los londinenses ya sabían cuál era la ruta y entraban vía alta mar y llegaban hasta el puerto Bahía, hoy Cobija, con esos navíos inmensos llenitos de carga, y lo que se les encargaba se lo traían. ¿Por qué? Por la inmensa cantidad de flujo de mercaderías, de goma, que lo que ellos solicitaban, don Nicolás Suárez cumplía lo que él decía, lo que él podía abastecerlo, y se pasaba del cupo que ellos pedían, ¿no? Entonces, tú sabes cómo es en el comercio. Si tenés un cliente que te brinda la satisfacción de lo que vos, de tus necesidades comerciales, por supuesto que lo vas a atender.
Es entonces que te digo que siempre el Estado boliviano no gastó un centavo en estas tierras, ¿no ves? Y te puedo decir que entre 1910 y 1920, te repito nuevamente, cuando Cobija se convirtió ya en una ciudad cosmopolita, impulsado justamente por este auge de la goma. Ya se contaba, en 1912, ya en Cobija había las primeras instalaciones de agua potable por cañería, y en 1920 la delegación instaló una red telefónica. ¿Y eso de dónde venía? Todo de Londres. Solicitaban todos los equipos para que se instale, inclusive los mandaban sus técnicos para que instalen, ya que el gobierno central nunca ni siquiera se comunicaba, ¿no ves? Y la guerra del Acre, ¿quién la ganó? La ganamos solamente la gente de acá, la gente, el siringuero, los indígenas, y don Nicolás Suárez, que aportaba con su capital, ya que él se beneficiaba mucho del ingreso, ¿no? Por la venta de goma. Y bueno, él ha sido el toro, digamos, la persona que salvó estas tierras y al cual le debemos mucho. No solo el departamento Pando ni el territorio nacional, sino Bolivia, porque él aportó bastante al erario nacional a través de los pagos de impuestos por la venta de la goma, en la cual él nunca se supo que él engañara o se negara a pagar los impuestos. Más bien al Ojalá que hubiera sido contrario, así. con eso él mantuvo el país durante muchos años, porque con esta plata de impuestos se pagaba a todo funcionario público de todo el Estado boliviano, ¿no? Y de ahí fue que en 1915 al 38, que fue la fundación, la sede de la delegación se trasladó a Porvenir. Pero luego de la Ah, fundación del 24 de septiembre de 1938, Cobija se consolida como su capital administrativa por la importancia geopolítica en esta frontera con el Brasil, y donde se empezó a asentar la verdadera soberanía nacional frente a este coloso, ya que significó un bastión importante de la identidad amazónica, de resiliencia y un desarrollo al ser conocida como la perla del Acre y corazón de la Amazonía boliviana, al ser 100% amazónico. De ahí que se trata de sacar más o menos un resumen de lo que fue este punto estratégico fronterizo, como una identidad y orgullo amazónico, un punto estratégico de soberanía, desarrollo y progreso, y refugio y convivencia de todas las personas que venían desde Europa a este rincón de la patria. caramba, has hecho un relato que concluye de esa manera. Magnífico, magnífico. Yo pensaba preguntarte cosas que ya me respondiste, como por ejemplo esa evolución desde su fundación en 1906, su cambio de nombre en 1908, su evolución hasta 1938, 30 años que fue cobija, pero así en esas condiciones como tú lo cuentas muy bien. Cuando ya en 1938 se funda el departamento Pando, se crea el departamento Pando después de la guerra del Chaco, guerra a la cual también muchos pandinos, habitantes del territorio nacional de colonias, todavía fueron hasta el sur para defender la patria. Chucho, muchas gracias por esta interesantísima conversación. Has resumido, creo que muy bien todo lo que queríamos transmitir a nuestros seguidores aquí. ¿Qué significa, como parte final, qué significa Cobija para sus habitantes, para los pandinos hoy? Mire, Juan Carlos, vas a disculpar que te lo haya resumido de esta manera y no así como haya sido, no mediante preguntas, pero lo haría más conveniente así, porque es una manera de sacarse, ¿no?, de los conocimientos de la lectura al respecto. La mejor manera es, así como te lo dije, ¿no?, de manera directa, sin cortarlo, para que no le quite la inspiración. Bueno, ahorita nosotros los cobijeños nos sentimos, como te dije anteriormente, creo que somos los bolivianos realmente de cepa, porque defendemos la soberanía nacional todos los días. No te digo Pando, sino el cobijeño, porque aquí al frente lo tenemos a ese coloso,
Y mira, pese a la influencia que tenemos tanto musical como de costumbres, idiomas, pero siempre, nosotros hablamos el portugués, toditos, pero nunca lo hacemos como si fuéramos parte del Brasil, si no estamos orgullosos de pertenecer al Estado boliviano, muy contentos de ser andinos, cobijeños de la Amazonía, del 100% amazónico que somos. Y Cobija, como te digo, es el centro de la Amazonía, es un punto tan estratégico hasta para la vía aérea. Tenemos ahorita un aeropuerto, Juan Carlos, que lamentablemente dentro de estos 20 años que pasaron, que hemos tenido atraso, nuestro aeropuerto internacional ya tenía luminarias para nocturnas, ya venían, antes de estos 20 años ya venía Aerosur en las noches y otros vuelos internacionales a abastecerse combustible aquí a Cobija para partir hacia el norte, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, qué sé yo, y dónde era, no sabía yo por qué abastecían acá, hasta que me contaron de que había la ganancia, ¿cómo? Metían más pasajeros, por decirte, 30 pasajeros más, haciendo el abastecimiento de combustible aquí en Cobija, y no bajaba ni un pasajero, se mantenían los mismos pasajeros, donde habían sus ganancias en cada empresa aérea, haciendo el abastecimiento de combustible en Cobija. Entonces es un punto muy estratégico, es el centro casi de Sudamérica. Y mira, lamentable, nos han quitado, no supimos en qué momento, porque hasta las autoridades nos mandaban de allá, del centralismo, que no supimos en qué momento nos han sacado las luminarias nocturnas, y hasta ahora no contamos con eso. Por eso es que no hay los vuelos nocturnos y no se lo nombra aeropuerto internacional hasta ahora, solo de nombre, pero no funciona como tal por el descuido del gobierno que siempre hemos tenido. Ojalá, confiamos que con este gobierno mejore las cosas y que, bueno, por lo menos nuestra carretera las terminan, porque nuestra carretera, te digo que es un desastre total. Creo que más fácil es llegar por agua que por tierra. Quiero agradecer a Jesús Torrico Mesa, presidente del Comité de Cultura Pandina, para hablarnos sobre la fundación de Cobija. Felicidades a la capital del departamento Pando. Bueno, ¿se acabó? Sí, se acabó, ya no hay más. Finalizamos el programa cultural de hoy. Rusurupaya memenoviono, Rusurupaya tatanoviono, Bim okarinete pona seman.